Enhorabuena presenta Pediatría. Pues es momento de nuestro sector de pediatría, como todos los lunes, y para eso hoy vamos a tocar un tema que nos preocupa a todas las mamás: las fracturas en niños muy pequeños o en nuestros niños en general. Para eso le quiero presentar esta producción. A los niños les encanta correr, saltar, brincar y dar volteretes. Por tanto, los accidentes en la infancia son algo recurrente. Una mano mal apoyada, una caída pueden dar lugar a una fractura. A las fracturas en los niños tienen ciertas características, ¿sí? Muchas de ellas no necesariamente ocurren como en el adulto, en que se quiebra totalmente el hueso, sino hay muchas que se llaman las fracturas en tallo verde, que solamente se ve la línea de fractura del hueso, pero no se ha dividido el hueso, si quieren, ¿sí? Pero hay la fractura, ¿sí? Existen otros mecanismos de fractura también, en la que hay compresión en el hueso y se ve una línea, como esta línea amarilla, se ve una línea de fractura y el hueso no ha perdido su alineación, pero tiene que ser tratada por el traumatólogo. Cuando una placa de crecimiento se rompe en un niño por causa de una fractura, es un tema serio, ya que siendo así, un niño no podrá completar su ciclo de crecimiento de manera normal. Es por eso que salimos a las calles a consultar a la gente si saben qué consecuencias puede traer la fractura en un menor. Estas son las respuestas. Ella tiene miedo a que se pueda lastimar. Un trauma, ¿ya? Que va a ser bastante grave si no se lo trata a tiempo. Si lo dejan, no lo curan del todo bien, es fatal. Lo inhabilita temporalmente y si no acude a tiempo al médico, pues puede tener otras complicaciones. Primero el dolor, luego la malformación, dependiendo si no le llevan al médico puede curarse mal, ¿no? Cuando son pequeños, en el lapso de un mes, están sanos y están bien, ¿no? No pasa lo mismo con un mayor, que nos lleva un poco más de tiempo, ¿no? Es como que traumarlo desde pequeño, ¿no? Y tal vez cuando sea grande va a tener miedo de hacer muchas cosas. Las fracturas en los huesos de un niño comienzan a soldar mucho más rápido que los huesos de un adulto. Aún así, estas no son ningún tema que debe pasar por alto. Ante cualquier hinchazón o indicio de fractura, se debe consultar al pediatra del menor, ya que una fractura puede alterar el normal crecimiento de nuestros hijos. Este es nuestro tema del día de pediatría. El doctor Walter Yáñez responderá todas sus preguntas. Contáctese con nosotros. Prepárese, que ya comenzamos. Prepárese, que ya comenzamos. Enhorabuena. Pues lo dijo Emilio, el doctor Walter Yáñez, quien es pediatra, está junto a nosotros y nos va a despejar todas nuestras dudas respecto a las fracturas. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, un tema común a este lunes de carnaval, donde todo el mundo, entre piscinas, correrse de la mojazón y demás, puede correr el riesgo de cualquier tipo de fractura. Y a veces tenemos mayores accidentados, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando ya pasó el accidente? ¿Cómo debemos reaccionar como padres? Bueno, la fractura como tal puede darse desde un accidente grave hasta una pequeña caída. ¿Ya? Muchas veces el caerse de una pequeña gradita, el que le llegue un pelotazo, pueden ser causas ya de una fractura. Ahora, la fractura, por lo general, lo primero que va a dar es dolor, porque es una ruptura del hueso. Si la fractura del hueso ha logrado hacer un desplazamiento del hueso, va a haber deformidad. ¿Ya? Y eso también va a ser ya mucho más aparente. Pero hay fracturas, como veíamos en el informe, que se llaman en tallo verde, que el hueso, vale el término de decir, se ha rajado, ¿ya? No se ha roto, no se ha partido. Entonces esas fracturas, dependiendo del lugar donde son, van a tener un tratamiento por ahí más conservador, y las fracturas que se han desplazado hay que hacer hasta una intervención quirúrgica, una reducción, alinear el hueso y demás. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta? Por ejemplo, si se presenta mucha hinchazón, ¿es inmediato Sí, aquellas fracturas en las cuales ya se ha desplazado los dos extremos, supongamos, de la fractura, que un hueso que sea así, que está desplazado, obviamente va a generar una hinchazón inmediata, muchísimo dolor. Y por lo general un término importante en las fracturas es lo que se llama impotencia funcional. Ese niño no puede mover ese brazo o la pierna. Por supuesto. ¿Hay alguna forma de prevenir, decimos nosotros, como mamás, cuando nos preocupamos de una simple caída, como decía usted, puede estar caminando el niño y se tropieza y se fractura el dedito de un pie? Exacto. ¿Cómo darnos cuenta, no?
tal como prevención, por más cuidados que a veces tengamos, que no corra en un piso resbaloso como ahora en carnaval, en una cerámica que está mojada, que se hace mucho más resbalosa, que puede hacer más susceptible a las caídas, por ahí prevenir desde un punto de vista. Desde el punto de vista alimentario, obviamente un niño tiene que consumir leche, alimentos que aporten calcio, fósforo. ¿Y darle extra calcio? ¿Ayuda? Puede ayudar la leche extra calcio, pero no es que por ser extra calcio también ese niño va a absorber todo ese extra calcio. Normalmente el cuerpo tiene un límite de absorción y por mucho que se le dé tanto calcio tampoco va a llegar a absorberlo. Entonces es bueno que consuma alimentos que tengan calcio, fósforo, zinc, que de una manera indirecta va a ir a fortalecer los huesos y por ahí hacerlos menos susceptibles a las fracturas. ¿Un hueso dislocado, doctor, es lo mismo que tener un hueso fracturado? No. Dislocado quiere decir que está fuera de su lugar. Y la dislocación solo se da en las articulaciones. Ya. Se disloca el hombro, se disloca la cadera, se disloca el codo y se puede dislocar la muñeca. Entonces, o incluso también el tobillo. Eso es cuando la articulación sale de su lugar. Supongamos que esa articulación, el hueso está agarrado, ¿no?, en una cavidad. Entonces, por algún tipo de trauma, caída, ha salido y ha generado. Eso sí, ya amerita un tratamiento como en las fracturas de especialidad traumatológica para acomodar, reducir. Y en ese segundo del accidente, ¿es bueno tratar de reacomodar? Si es una persona experta, sí. No hay personas que saben y que ese momento pueden acomodar, como se dice, en tejido caliente, que está elástico, porque a medida que se va enfriando, obviamente el proceso de reducción va a ser más costoso. También, por ejemplo, en un juego, que un niño esté jugando y se haya dislocado el hombro o el codo por algún tipo de caída en el deporte, ese momento es mucho más fácil de volver a acomodar, pero tiene que ser una persona que sabe. ¿Es un mito o realidad lo que le voy a consultar, doctor? A mí me dijeron, y lo he escuchado de muchas personas, que cuando tu niño se cae y parecería que hubo una fractura o una cuestión solamente de un hueso dislocado, si la partecita de la mano donde haya tenido la fractura se le ingresa en agua fría, y se presenta, digamos, el dolor intenso, pues es una fractura. Y cuando es un tema solamente de cuestión de dislocación, entonces se coloca en agua caliente. ¿Es un mito o se puede percibir de esta forma antes de recurrir al médico, para tener un panorama claro? Sí se puede. En agua fría, obviamente, dependiendo del grado de fractura. Hay fracturas en las cuales a simple observación uno denota que es una fractura. Por ahí una fractura en tallo verde, que no ha sido con ruptura total del hueso, en el agua fría ayuda para precisar bien el lugar de la fractura. Supongamos en el antebrazo un hueso largo, va a haber diferentes puntos donde pueda fracturarse, entonces en ese sentido el agua fría puede ayudar. En la articulación, el agua caliente no va a ayudar, podrá ayudar a mantener la articulación caliente, pero nada más, porque cuando está fuera de su lugar es lo más notorio que hay, o sea que en eso es el agua caliente es más un mito que otra cosa. Nos vamos a dar cuenta. Y doctor, ¿qué pasa cuando nos jalamos simplemente un tendón? Porque los niños, recordemos, si tienen un accidente, ese momento lloran, se presienten el dolor y nosotros como padres nos angustiamos. ¿Cómo ver la diferencia de solamente una jalada de tendón, como le decimos comúnmente? Bueno, el dolor puede ser igual de intenso. De una fractura, de una torcedura, que médicamente podemos llamar un esguince, o de una contractura. Hay contracturas musculares, esguinces y fracturas que el dolor es tan intenso que obviamente requiere un analgésico de urgencia y que muchas veces ese mismo analgésico tiene que ser puesto intramuscular o en vena para tratar de calmar y aliviar ese dolor, pero eso va a depender del tipo de fractura. Hay incluso fracturas, como hablábamos antes, que pueden ser expuestas, que el hueso ha salido de la piel. Esos pueden causar un shock de dolor, entonces que amerita ya un procedimiento mucho más severo. Si verificamos como padres, por todos los tips que nos ha dado y la ayuda,
que se trata evidentemente de una fractura. Tenemos que correr al centro médico porque me imagino que hay que hacer el análisis. ¿Qué análisis son los que vamos a pedir en ese momento? Bueno, el examen complementario ideal en la fractura va a ser la radiografía. Entonces, con esa radiografía vamos a determinar el nivel de la fractura. Como veíamos en el informe y algunas inquietudes de los papás, decían que hay lugares donde se fractura que son las placas de crecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado para que el tratamiento sea lo más conservador y a la larga no tenga mayores problemas. Y en el momento de traslado, doctor, tenemos que tener algunas recomendaciones de mantenerlo quieto al niño. Eso es un punto importante. Yo creo que una de las bases en los centros de atención de primeros auxilios, entonces estamos en una piscina, en un lugar, es tratar de inmovilizar el miembro afectado, sea el brazo, sea la pierna, tratar de inmovilizar, asegurarse de que hay una buena circulación, es decir, tocar los miembros, ya sea la mano, si están rosaditos, si no están fríos, si no están morados, todo eso hay que un poquito asegurarse. Una vez inmovilizado, hacer el traslado respectivo al centro que se encuentre más cerca y que tenga, por ejemplo, un equipo de rayos X que ya nos oriente, sino al hospital para que ya se haga el tratamiento definitivo. Entonces, el primer paso, evidentemente, lo que usted nos decía, verificar si se trata de una fractura y si no lo podemos identificar, pues de igual forma tenemos que buscar al pediatra para que nos dé un diagnóstico. Exacto. Y de ahí ya él nos dirá qué radiografía le vamos a realizar al niño, ¿verdad? En los centros de emergencia siempre hay un pediatra, siempre hay un médico que va a poder orientar la placa que se debe tomar, la placa radiográfica que y si es una fractura de encéfalo craneal, ¿cuál es la actitud o cómo podemos nosotros ayudar a nuestro niño? Me imagino, doctor, que es el doble de la complicación, pero se presenta más en carnaval, porque los resbalones en piscina, los chicos por lo general están corriendo descalzos. Exacto. ¿Cómo auxiliamos a nuestros niños? En las fracturas de la cabeza, del cráneo, muchas de ellas, dependiendo de la magnitud, más que la fractura, aquí el problema es el compromiso neurológico. Exacto. Porque la cabeza, en los niños ya mayores de 1 año, es una estructura cerrada. Entonces, aquí lo que más sufre puede ser el cerebro y demás, y generar problemas como un edema cerebral, hipertensión endocraniana, que eso va a ser como una emergencia primaria antes que la fractura. Probablemente la fractura de algún hueso del cráneo no sea tan importante como hacer la atención neurológica. Entonces, en ese momento hay que tomar la prevención de llamar a un neurólogo, ¿verdad? Claro. De acudir a un neurólogo directamente. El tratamiento será multidisciplinario, entrará un pediatra, un neurólogo, en todo caso, si se precisa, hasta un neurocirujano, para que ese niño tenga la mejor atención posible. Quiero agradecerle, doctor. Este es un tema que me imagino, después de los días de carnaval, si pasamos por la angustia, se han reflejado en nuestros hospitales. Seguro que sí. Gracias. Este fue nuestro informe médico. Enhorabuena, presentó Pediatría.